cordiales, un servidor, Sabino Zambrano. Bienvenidos al curso de análisis de datos cualitativos en la investigación científica. La ruta o camino que vamos a desarrollar inicialmente consiste en ver una introducción a la importancia que tiene la investigación científica cualitativa, a los enfoques de la investigación cualitativa, las técnicas de análisis y recolección de datos, las herramientas cualitativas, construcción del dato, codificación y categorización, análisis del dato, teorización y socialización. Sabemos que la investigación cualitativa se basa en la comprensión de fenómenos complejos, lo cual comprende o requiere una metodología adecuada para poder analizar datos que provienen de entrevistas, diarios, registros de grupos focales, análisis de documentos, relatos, entre tantos. Entonces, tal como lo decía Gleiser y Strauss, la investigación cualitativa es un enfoque de investigación que busca comprender el significado de las experiencias humanas y la forma en que las personas construyen su realidad social. Entonces podemos decir que esta afirmación resalta la esencia del enfoque cualitativo centrado en la esencia de las vivencias humanas, en ese día a día y en ese vivir de esa cotidianidad. Esta idea fue desarrollada en su obra El descubrimiento de la teoría fundamental, publicada en 1967. Bien, el curso que hoy nos llama a conversar y retroalimentar sobre la importancia del análisis de datos cualitativos en la investigación científica parte de la reflexión de algunas lecturas de investigadores como la doctora Galeano, el doctor José Padrón, Humberto Ugas, entre otros. Entonces, pudiéramos decir, comenzando, que alrededor de este tema, que es la base de la investigación social cualitativa, es importante destacar 4 aspectos importantes que son claves en el enfoque de investigación. El primero tiene que ver con la razón de ser, la lógica de los diseños cualitativos, cuál es la perspectiva de investigación cualitativa, cuáles son sus principales características. El segundo tiene que ver con las aplicaciones de este enfoque investigativo en las ciencias sociales. El tercero tiene que ver con lo relacionado, que es crucial en la investigación cualitativa y que tiene mucha relación con la misma lógica de los diseños y tiene que ver con los aspectos éticos. Y los otros aspectos que son muy importantes pues tienen que ver con la calidad de la investigación cualitativa, que tiene que ver con esa construcción de la credibilidad, la confiabilidad y la validez de estos diseños. Podrán notar que estos 4 temas son bastante complejos y amplios y los abordaremos de manera resumida. Sin embargo, más allá del contenido de este curso, el objetivo principal es motivarnos a que identifiquen el rol de la investigación cualitativa en sus propios trabajos, no solamente en su ámbito profesional, sino también en su vida cotidiana, donde interactúan con diversas personas, con sus familias, con sus comunidades, con esas diversas realidades en búsqueda de esa epísteme que nos mueve y que nos mueve como seres humanos. En primer lugar, entonces, abordemos el tema de la razón y lógica de la razón. Aunque la lógica y la razón son diferentes, pues la razón está sujeta a la opinión personal y la lógica es una ciencia que sigue reglas, normas y pruebas claramente definidas para el pensamiento crítico. En investigación cualitativa, la lógica se centra en la comprensión y no en la explicación objetiva de los fenómenos. Esto significa que busca entender cuáles son las experiencias, el significado, las percepciones de los individuos, de lo que piensan, sienten individuos en contextos específicos.
en lugar de aplicar leyes universales, de buscar leyes universales para aplicarlas. Y la razón en este tipo de investigaciones no se buscan en un tipo de investigación lógica lineal, sino que busca esa cosmovisión de las cosas. Aquí se diferencia mucho esto de las investigaciones cuantitativas. Por ejemplo, si imaginamos un estudio cuantitativo sobre los árboles, es como si utilizáramos un dron para ver el bosque por completo y utilizamos la estadística para saber cuántos árboles hay, qué tipos hay, qué frutos dan, cuántos arbustos hay. En fin, una vez que recogemos toda esa información, pues tenemos esa información completa, como una gran fotografía desde el bosque. En investigaciones cualitativas nos ocupamos de un árbol o de un segmento de ese bosque. Fotografiamos ese árbol o ese pequeño segmento y comprendemos qué es lo que allí sucede, qué es lo que está afectando o no afectando a esa unidad. Entonces, aquí empezamos a hablar de lo que sería la intersubjetividad, es decir, en cómo los investigadores interpretan y analizan las realidades sociales desde la perspectiva de los actores inmersos en el contexto. Por eso se dice que es un enfoque dialógico, donde el conocimiento emerge desde ese diálogo con los participantes. Entonces que surge una pregunta de qué es eso de la investigación cualitativa y por qué le denominamos cualitativa. Como su nombre lo indica, la investigación cualitativa se enfoca en las cualidades humanas. Y porque se reconoce a los humanos como generadores y productores de conocimiento. Y lo importante aquí es que no importa el nivel académico de las personas, ni su nivel socioeconómico, ni el lugar de trabajo donde viven, sino que su esencia está en esa valoración de esa capacidad que tienen de pensar, de reflexionar, de colaborar. Ese construir de ese conocimiento en colaboración con otros. Entonces es entender esas realidades, se trata de entender esas realidades, de entender es todo eso que las personas viven día a día y que de esa manera se va a ir transformando y por eso decimos que una de las lógicas de la investigación cualitativa es que es interactiva, que es esa interacción con los otros. Entonces esa interlocución con los otros, esa alteridad, ese otro que tiene conocimiento diferente sobre esa realidad, ese otro ayuda a comprender la realidad. Y entonces aquí subrayamos un poco esa palabra que es comprender, que nos orienta a otra característica de la investigación cualitativa, que es en esencia la investigación cualitativa no trata de explicar, sino trata de comprender. ¿Y qué es lo que quiere comprender? Bueno, maneras de actuar, maneras de pensar, modos de vida, de comportarse, de asimilar cosas, de mostrar posturas, cómo se interactúa los unos con los otros. Entonces, Agamben, aludiendo a Paracelso, él nos habla de que los seres humanos tenemos una especie de signo, como una firma, y que ese signo identifica a cada elemento de la naturaleza. Es así como el árbol se reconoce por los frutos que da, nosotros también dejamos una huella en el mundo a través de nuestras interacciones. Esta huella, a su vez, es moldeada por ese entorno donde nosotros nos desenvolvemos, donde nosotros dialogamos constantemente. Hablamos entonces de que esto sería una lógica dialógica, en esa interacción. Entonces, en esa lógica dialógica se requiere producir conocimientos que, como lo dice Edgar Morin, desde la multireferencialidad, desde la multidimensionalidad,
es siempre tener claro que debemos asumir la incertidumbre como principio. Entonces es necesario estar abierto a tomar de manera complementaria esos comentarios, esos referentes empíricos, esos conocimientos de la visión de los actores, de esos informantes que ellos tienen sobre ese espacio social estudiado que estamos estudiando. Por supuesto que hay que relacionarlos con las referencias teóricas, con las teorías, porque pues, es muy necesario poder cubrir todas esas necesidades. Es decir, el investigador se desarrolla entonces un proceso interpretativo comprensivo en el cual no debe de perderse ese horizonte entre lo que es donde el investigador y lo investigado se relacionan y se afectan mutuamente. Es por eso que otra lógica es el intercambio. Otra lógica es el intercambio, que es, además de esa lógica dialógica, una lógica de intercambio. La reciprocidad es entendida no solo como el hecho de intercambiar algo, sino como el sentimiento que se genera en ese proceso. Entonces es como ese conocimiento que tiene esa equidad en donde todos podemos contribuir. Esa alteridad es un elemento muy básico que es necesario entenderlo para poder tener claro en qué consiste la investigación cualitativa. Porque es el reconocimiento del otro, de los otros que piensan, que tienen conocimientos, que afloran sentimientos, que tienen valores y que viven en condiciones específicas, en contextos específicos. Entonces, en este sentido, la investigación cualitativa rescata esa heterogeneidad de la sociedad. Es decir, no busca una verdad que generalice, que homogenice a la sociedad, sino que busca esa cosmovisión que existe en la sociedad. Entonces insistimos en que se centra en la vida cotidiana y en las relaciones sociales. Por eso debemos empezar por reconocernos hacernos ese reconocimiento como investigadores cualitativos, que así como que tengamos mucha o muy poca experiencia, tenemos la capacidad para poder desarrollar habilidades para el desarrollo de interpretar y comprender. Y así, bueno, hacer una sociedad diferente, emancipada, poder lograr comprender las diferentes realidades sociales que se nos presentan. Entonces, otro aspecto muy importante es la construcción de la teoría flexible y que hace parte de la lógica cualitativa. Y esta cuestión del entramado teórico, esa construcción teórica, sabemos que en otros modelos de investigación por lo menos se parte de un marco teórico preconstruido, del cual el problema sale desde la emergencia que presenta esa teoría. De la teoría emergen las hipótesis y emergen las bases, las variables, los instrumentos de recolección de información, y ese marco teórico se contrasta con los resultados y los hallazgos de la investigación. En el caso de la investigación cualitativa, la lógica teórica es muy diferente. Parte de unas categorías que algunos autores la llaman a priorísticas, preliminares, generales, principales o sensibilizadoras. De esos conceptos denominados preliminares, de los cuales se realizan los primeros contactos exploratorios en la investigación. Entonces esa teoría se va confrontando con las acciones, con los hallazgos. La lógica teórica en investigación cualitativa es transversal porque de manera permanente los datos van emergiendo de la revisión documental, pero también de las entrevistas que se van desarrollando, de la observación directa. Es decir, la teoría no es una camisa de fuerza,
Por supuesto que parte de un plan, de un diseño que va guiando cuáles son los participantes, cuáles van a ser los escenarios, permite plantear un cronograma de acción, de trabajo, pero que no es algo rígido, sino que va permitiendo, es moldeable. Entonces, por eso podemos decir que que la investigación cualitativa, otra lógica de la investigación es que es sumamente flexible, o sea, tiene un carácter flexible. Un segundo asunto que tiene que ver son las aplicaciones de la investigación cualitativa. La investigación cualitativa, pues bueno, como veníamos diciendo, desde las lógicas y las características, se aplica en todas las áreas del conocimiento y la vida cotidiana, porque está inserta en la vida misma. Podemos decir que las aplicaciones son infinitas porque tienen que ver con la vida en todas sus dimensiones, con todas las problemáticas, con las situaciones que los seres humanos viven cotidianamente, en nuestras actividades profesionales, en la familia, en nuestra comunidad. Pudiéramos atrevernos a decir que todas las problemáticas que los seres humanos tenemos pueden ser factibles estudiadas desde la perspectiva cualitativa. Desde las raíces en retrospectiva, la investigación cualitativa tuvo sus orígenes en la sociología, la sociología comprensiva de Max Weber, en la historia oral de Joseph Thomson, de la antropología, de la etnografía. Entonces, si bien se reconocen estas disciplinas como madres, como gestoras del enfoque cualitativo, hoy se diría que la mayoría de los medios o de los estudios en investigaciones están asumiendo el enfoque cualitativo como una opción. Y se orientan precisamente al enfoque cualitativo. Por ejemplo, en el campo de la salud, tenemos estudios sobre la medicina social. En la enfermería, por ejemplo, tenemos la salud colectiva. Inclusive en las ciencias naturales y exactas hay problemas que tienen que ver con la relación hombre-naturaleza. En la ingeniería, por ejemplo, hay una variedad de estudios sobre la relación hombre-máquina, hombre-productividad en el campo agrícola. En la administración son muchísimos los ámbitos de trabajo y las posibilidades de aplicación de la investigación cualitativa. Por ejemplo, en los estudios de las organizaciones, las relaciones sociales, el poder en las organizaciones, el papel de las organizaciones otras, las formas de organización misma, cómo se ejerce el poder y cómo se influyen en los procesos de, por decir algo, en las políticas públicas. Por ejemplo, desde el punto de vista jurídico, hay un amplio esquema o campo para el desarrollo de la investigación cualitativa. Entonces, pudiéramos decir que la investigación cualitativa no es monolítica, sino que se presenta desde múltiples perspectivas, múltiples formas de abordar la realidad que van desde la investigación documental, basado fundamentalmente en la hermenéutica, en la observación y la entrevista, la fenomenología, las historias de vida, por ejemplo, que es una modalidad bien interesante en el campo de la sociología y en la psicología social, la sistematización de experiencias, asimismo la investigación-acción participante, la teoría fundamentada, que está orientada a la construcción de teorías desde la realidad misma de los datos, y que se trata de comprender y conocer desde esa misma realidad.
Otro punto, o un tercer punto que queremos acá también abordar rápidamente, tiene que ver con la ética de la investigación cualitativa, y que es muy puntual en el caso de la investigación social cualitativa, que hay que resaltar, que es que en las últimas 2 décadas se ha logrado ganar un escenario, y esto es precisamente al considerar la ética como un modo de vida, no simplemente como un código o como una norma, ni como un asunto formal, sino es esa actitud de respeto y reconocimiento hacia el otro. Ahí es donde está la esencia de la ética de la investigación cualitativa. Porque el otro es ese sujeto de investigación, pero también el reconocimiento como investigadores. Entonces, por ejemplo, el aporte de la sociología comprensiva de Max Weber, quien con su trabajo pues aporta el concepto de la ética de la responsabilidad, que consiste precisamente en plantear que la investigación social tiene efectos tanto positivos como negativos. El investigador tiene precisamente esa responsabilidad de ética de prever esos efectos tanto negativos como negativos, tanto los sujetos que participan como en el mismo investigador. Por ejemplo, en un estudio sobre la cibersexualidad en entornos contemporáneos, es muy importante pues cuidar esa confidencialidad de los informantes. Otro ejemplo, en una investigación sobre identidad y construcción de subjetividad en los habitantes de la zona rural, partiendo desde la aparición de la figura del feriero como ese comerciante que lleva verduras y hortalizas a todo el país, desde los Andes venezolanos, pero que ha venido cambiando los símbolos tradicionales de la agricultura, tanto de una parte como también como ha venido irrumpiendo en los procesos económicos comerciales en todo el país, además de otros elementos oscuros que obedecen a otros sistemas, sobre todo por ser parte de un estado fronterizo. Entonces, en ese sentido, en investigación cualitativa es un llamado a la no ingenuidad, a la reflexibilidad, a pensar en el contexto, a qué es lo que estamos haciendo en la investigación, qué es exactamente, hasta dónde podemos nosotros emprender un proceso que se supone debe de llegar al fondo, porque para poder comprender el fenómeno, pues indudablemente necesitamos poder llegar al fondo. Entonces hay que tener esa reflexión de mi alcance investigativo. Por supuesto que en la investigación, entonces bueno, en la investigación cualitativa pues parte de criterios éticos básicos que orientan el proceso, pero que no es solamente para plantearlos de manera formal en el informe de investigación, sino que son criterios que hay que vivirlos en la investigación y que es necesario reflexionarlos durante todo el proceso, y que tienen que ver, por ejemplo, con el consentimiento informado, con que las otras personas o personas que van a participar en la investigación conozcan el proyecto y que decidan voluntariamente y conscientemente participar en él, y que tengan ellos mismos la posibilidad de establecer sus propios límites. Por eso es importante resaltar que ese consentimiento informado no es un requisito administrativo que se entrega al principio de la investigación, sino que es un consentimiento, es un proceso que se vive a lo largo de toda la investigación, y que implica para el investigador el posible riesgo de que un informante se quiera retirar de la investigación en un momento dado. Ese es el riesgo que se corre, por ejemplo, las historias de vida que se basan por lo menos en un solo participante. Entonces, definitivamente,
Uno de los elementos fundamentales en la ética de la investigación es el criterio de alteridad y reciprocidad. Es tener en cuenta al otro, sus expectativas, sus necesidades, sus límites y además porque esa persona entrega su conocimiento, entrega su interioridad, su pensamiento, su sentimiento. Entonces es muy importante que el investigador siempre tenga en cuenta a ese ser humano y que el tema de la honestidad es que el investigador no debe de perder su rumbo como investigador, sino que debe respetar los límites de ese informante, esa honestidad, esa transparencia en el proceso investigativo y ese respeto por los límites del participante. Y bueno, para finalizar esta primera parte, el cuarto punto tiene que ver con los criterios de calidad de la investigación cualitativa. No sigue fase, entonces aquí podemos decir que la investigación cualitativa no sigue fases preestablecidas o lineales, predeterminadas lineales, sino que es de carácter cíclico, es intersubjetivo, el conocimiento se va construyendo, es emergente, es flexible. Un aspecto clave es importante es construir la memoria metodológica. Este aspecto es muy importante dentro de lo que es los criterios de calidad, porque aquí se deja claro cuál fue el camino, cuál fue el recorrido, cuáles fueron las decisiones que se tomaron, cuáles fueron las técnicas e instrumentos, cómo fue el trabajo de campo, qué instrumentos se utilizaron, qué resultados y la coherencia de los resultados y el proceso, cómo se construyeron los referentes conceptuales, cuáles fueron las categorías preliminares o iniciales, cómo demostrar cómo y de qué manera emergieron categorías, las subcategorías, cómo se llegó a la teorización, cuál fue el punto de llegada. Todo esto debe ir acompañado de matrices, gráficos, esquemas para la mejor comprensión del lector. Otro aspecto importante es la triangulación de los datos. La triangulación de los datos, que es una de las más comunes, es triangular técnicas, es decir, revisar técnicas, revisar la revisión documental a través de la observación directa, a través de la observación, a través de las entrevistas. Entonces es triangular diferentes técnicas de recogida de datos. Entonces podemos triangular una entrevista con una observación, con un relato, y de esa manera podemos tener ese proceso de triangulación. Pero también es importante, supongamos que la triangulación de actores. Por ejemplo, si se quiere investigar sobre la categoría de pedagogía en el hogar, o sea, el papel de los padres ante la responsabilidad académica de sus hijos en el hogar. Entonces es importante allí poder consultar al docente, al papá, a los padres de familia y a los estudiantes. Y entonces ahí estamos haciendo triangulación. O lo mismo también, supongamos en una investigación judicial, pues podemos triangular la visión del juez, la visión del detenido, la visión del grupo familiar. Otra técnica es el juicio de expertos, y que es consultar a otros investigadores académicos expertos en el tema, y que es muy válido
pero es necesario de que tenga que tener un reconocimiento bastante elevado del tema, o sea, ser experto en el tema. Otro importante aspecto de la validación es, bueno, a través de la comunidad académica, a través de las conferencias, publicaciones que se realizan, pero aquí hay que resaltar algo muy importante, que es la validación con los participantes. Esos participantes que fueron informantes, esto tendría un efecto sin lugar a dudas positivas en los contextos donde se llevó a cabo la investigación, porque precisamente ellos, imagínense lo fabuloso que sería, las transformaciones que se darían cuando esos informantes que se abrieron, que hicieron sus comentarios, pudieran conocer cuáles fueron los hallazgos. Entonces eso creo que es una de las variaciones más importantes que pueda tener nuestra investigación. Bueno, en la búsqueda de los referentes sobre investigación cualitativa, pudiéramos, para ir cerrando esta parte, hablar de 3 principios claves. Tienen que ver con la intencionalidad de la investigación, que no se nos puede olvidar cuál es la intencionalidad y que se refleja en los objetivos de la investigación y en el sistema de categorías. Y otro criterio o principio básico es la rigurosidad unido a la sistematización. En la investigación cualitativa, invita a lo que Mills denominaba la artesanía intelectual, que es tomar notas, registrar permanentemente la información, reflexionar de manera permanente, ser riguroso, contrastar el dato, verificarlo, es decir, estar muy seguro de dónde viene y cuál es el dato y de dónde viene. Y por supuesto, pues la correcta, esa integralidad que tiene que ver con el respeto ético por la fuente y la correcta citación. Entonces, bueno, creo que hasta aquí pudiéramos llegar a esta primera parte. Aquí quisiera hacer un paréntesis rapidito para como ir también visualizando de otra manera. Hay un libro de la profesora Perky Rojas Escalona, es un libro muy bueno. Esos son esos libros de cabecera, se llama Investigación Cualitativa, Fundamentos y Praxis, y ella tiene al comienzo una historia que es muy bonita. Entonces, una investigadora proyecta una película a 3 sujetos. A lo mejor ustedes ya lo han leído, ya lo han escuchado, pero permítame regalarla de nuevo. Entonces, estos 3 sujetos son un detective, un psicólogo y un sacerdote. En la pantalla aparece en primer plano un hombre, Frederick. El hombre, con la mirada perdida en los recuerdos, el cuerpo tenso y un dejo de amargura en la voz, cuenta por enésima vez los hechos sucedidos aquella noche. Mientras tanto, una mujer, Eloísa, ausente en su eterna presencia, parece escuchar absorta el relato. Entonces, Frederick habla con vehemencia. Ella no me vio. Estaba dormida o simplemente descansaba sobre el tapete. Yo entré y con la decisión la tomé y la acaricié con pasión. Mis labios temblaban por el deseo y no pude resistirlo. La mordí una y otra vez, no sé cuántas veces, hasta sentirla desvanecerse ante mí. Mientras su sabor embriagaba todo mi ser, no me di cuenta, Eloísa, no me di cuenta que moría. Te juro que no lo supe, solo cuando el néctar divino mojó mis labios y quise con desesperación repetir la experiencia del éxtasis. Solo entonces observé que entre mis manos solo había bagazo, el esqueleto inerte de lo que antes fue.
El investigador, la investigadora interrumpe la proyección y pide la opinión a los sujetos acerca del tema en la escena. El sujeto A, el detective, argumenta: este hombre ha asesinado a alguien, una mujer. Parece un acto de canibalismo. A todas luces parece un crimen pasional, pero es necesario estudiar las evidencias, las huellas digitales, el tipo de sangre, etc. Entra en escena la segundo sujeto, que es la psicóloga, y dice: es necesario comprender las motivaciones que lo llevaron a tal acción. ¿Qué significaba esa mujer para él? ¿Cómo era el entorno que lo rodeaba en ese momento? Y en síntesis, ¿qué lo llevó a cometer ese crimen? Interrumpe el tercer sujeto, que es el sacerdote, y dice: me parece que más importante que comprendamos nosotros es que él tome conciencia de su situación, de la problemática que lo llevó a tomar esa decisión, que asuma los hechos y sus consecuencias para que emprenda un nuevo camino hacia su propia liberación. Allí, el investigador reanuda la proyección. Cuando la cámara abre el plano, se observa una amplia habitación donde se encuentran varias personas centradas. Se escucha entonces el titineo de una campana acompañado de una voz de un enfermero que entra a la sala y irrumpe el monólogo de Frederick y dice: vamos, amiguito, dice el enfermero, a dormir, que ya es hora. Vamos, Frederick, deja de recordar a la pobre manzana, déjala tranquila, mañana la matas otra vez, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué nos trae este pequeño cuento? Y la autora nos regala una reflexión, y bueno, lo importante es que cada quien también la hagamos desde nuestro interior, y es que la historia presentada ilustra cómo las múltiples facetas de la realidad, las características personales del observador y sus marcos de referencia pueden conducir a diversas interpretaciones de una misma situación, sobre todo cuando se obvia el contexto más amplio en el que aquella se inscribe y se imprime significado a las acciones. El investigador estudia la realidad fundamentado en un modelo estructurado de ideas y valores que orientan y comprometen sus percepciones y sus juicios. Las percepciones mentales pueden ser conscientemente definidas o permanecer implícitas en las acciones y afirmaciones del investigador, aun cuando no las reconozca abiertamente. Estas posturas intelectuales reciben el nombre de paradigma. Entonces, una reflexión que debemos hacer es, bueno, que investigación cualitativa siempre se ve, hay presupuestos, hay preposiciones, siempre tenemos ideas preconcebidas, y una de las cosas más difíciles es poder hacerlas a un lado. Que el proceso intersubjetivo de comprensión no se vea afectado tanto desde la mirada interna, desde los prejuicios internos. Entonces, bueno, tenemos esta parte por acá, espero que les haya gustado. Vamos a continuar. Como se ha visto, bueno, a lo largo de la historia, hemos visto cómo existen los horizontes epistemológicos. La ciencia, los investigadores han desarrollado y comparten desde esa cierta óptica de la realidad, pues un sistema de creencias. Ese sistema de creencias permiten desarrollar patrones de desempeño, criterios de realización y logros. Entonces, aquí por lo menos podemos ver en este cuadro, que es a lo que pudiéramos llamar desde ese punto de vista como paradigmas. Podemos ver que tenemos el modelo empirista inductivo, y que, bueno, su método de hallazgo es la inducción,
su método de contrastación es experimental, su lenguaje aritmético-matemático, su objeto de estudio es las relaciones causa-efecto, las relaciones de evento. Y fíjate, aquí podemos tener un pequeño ejemplo de una investigación que sería análisis de la eficiencia de las políticas públicas de educación en el desempeño académico de estudiantes de secundaria. ¿Cuál sería el contexto de acción? Bueno, parte de los principios generales de la teoría educativa y las políticas públicas para analizar casos particulares de desempeño académico de los estudiantes. El otro modelo, el racionalista deductivo, busca la modelación de procesos generativos, el conocimiento es un acto que viene desde la invención, el método de hallazgo es la deducción, su contrastación viene desde el análisis lógico formal y busca esas relaciones entre entrada, proceso y salida. Un ejemplo pudiera ser análisis de las políticas educativas nacionales a la luz de los principios de la equidad y la justicia social. El investigador parte de los principios teóricos generales como la equidad y la justicia social y va derivando hipótesis específicas sobre cómo deberían formularse e implementarse las políticas las políticas educativas. Y el paradigma que más nos llama en este momento, que es el introspectivo vivencial, que es esa construcción simbólica subjetiva del mundo social y cultural, se basa en un acto de comprensión, la introspección, su método de hallazgo es la introspección, la vivencia, la aducción, que es encontrar la mejor manera de explicación posible a los fenómenos estudiados. Su método de contrastación es el consenso experiencial de la base cualitativa. Es un proceso, un lenguaje verbal académico. Y por lo menos un ejemplo sería exploración de la autoidentidad y el sentido de pertenencia a los estudiantes universitarios a través de la experiencia personal y la reflexión introspectiva. Buscar entender cómo los individuos perciben relaciones o reaccionan ante su propia realidad, profundizando sus emociones y pensamientos. Dentro de los enfoques más utilizados en la investigación cualitativa, vamos a verlo rápidamente. Podemos ver que tenemos la etnografía, que busca describir y comprender las prácticas, creencias y costumbres en grupos sociales o culturales. Su método muy importante es la observación participante. Antiguamente los antropólogos ni siquiera estaban en el contexto estudiado. Ya ahora es necesario, para poder hacer etnografía, que haya una inmersión prolongada en el contexto estudiado. Los resultados son producción de descripciones detalladas de la vida cotidiana de los miembros del grupo, donde se aplica el estudio de comunidades, organizaciones, tribus, subculturas, y un ejemplo pudiera ser construcción de identidades de género en estudiantes transgénero en X liceo o X universidad. Entonces, el contexto, ¿qué es lo que busca? Explorar la complejidad de la experiencia de los estudiantes transgénero en el sistema educativo para contribuir a la construcción de escuelas más inclusivas y respetuosas con la diversidad de género. Vamos a ver otro ejemplo de la fenomenología. Su objetivo es explorar las experiencias vividas de los individuos, cómo se interpretan y asignan significado a esas experiencias. Un ejemplo de ello pudiera ser la infidelidad y feminidad, vivencias de mujeres que han sufrido infidelidad en la parroquia tal. ¿Qué es lo que se busca? Comprender, obtener una comprensión más profunda y matizada de cómo la infidelidad afecta a las mujeres en esa comunidad específica. Entonces, si podemos ver, las aplicaciones están en un estudio de experiencia, puede ser también una enfermedad, un trauma, educación, religiosidad, es muy amplio. La teoría fundamentada, su objetivo es desarrollar
desarrollar teorías emergentes a partir de datos recopilados, en lugar de partir o sea, no parte de teorías preexistentes. Se considera, la teoría fundamentada se considera tanto un enfoque como un método en la investigación cualitativa. Este enfoque fue desarrollado por Gray y Strauss en la década de 1960. La teoría fundamentada se basa en una recolección y análisis de datos cualitativos con una estrategia analítica muy particular. Es inductiva. Desde que se hace la primera entrevista, se puede ir analizando los datos, se puede ir analizando, pero, y porque hago un paréntesis aquí y profundizo, es porque en que los mismos datos en la teoría fundamentada son las que se encargan de generar la historia fundamentada, de generar la teoría que se fundamenta en esos datos que fueron recolectados. Claro que se contrasta en teorías, pero no se basa en esas teorías porque no se hace algo que ya existe, sino que lo que se requiere es que las teorías se generan, o la teoría o el concepto se genera desde la base de los datos recolectados. Allí por lo menos la importancia de esta teoría, de la teoría fundamentada, es que por lo menos Gleiser y Strauss, que se les considera los padres de la teoría fundamentada, ellos crearon ese libro de descubrimiento de la teoría fundamentada en los años 60, y que de alguna manera ese método comenzó su desarrollo en estudios de enfermedades en hospitales. Por ejemplo, Gleiser era alguien muy riguroso cuantitativamente, era muy cuantitativo. Y Strauss se inclinaba más a la interacción simbólica, buscaba más a la comprensión de la sociedad a través de la comunicación. Entonces, uno aportó la rigurosidad y el otro aportó la interacción simbólica de la sociedad, o sea, de ver lo más lógico, la comprensión de la sociedad. Entonces, algunos autores señalan que es el método más riguroso dentro de la investigación cualitativa y es el que más se defiende ante ante los demás métodos. Entonces, es muy interesante el tema de la teoría fundamentada. El ejemplo, bueno, el desarrollo de una teoría sobre la aceptación emocional del proceso de inmigración. Se recolectan datos a través de entrevistas y grupos focales con inmigrantes que recién llegaron a un país. Utiliza codificación abierta, se utiliza codificación axial para identificar patrones en cómo los inmigrantes gestionan sus emociones y construyen una teoría emergente sobre la adaptación emocional. El estudio de casos. El objetivo, bueno, es estudiar un fenómeno dentro de su contexto real, a menudo explorando un solo caso en profundidad o múltiples casos para comparación. El método, bueno, uso de múltiples fuentes de datos como la entrevista, observación, documentos. El estudio de casos puede ser desde una persona o un pequeño grupo de personas. Y sus aplicaciones están en el mundo de la educación, la medicina, negocios, análisis de política. Un ejemplo, el impacto de la implementación de un programa de alfabetización digital en una escuela rural. Se estudia a profundidad una escuela rural que ha implementado un programa de alfabetización digital para sus estudiantes y el estudio analiza los efectos del rendimiento académico. La investigación-acción ya es esa observación participante, pero también esa inmersión prolongada también en el contexto, busca las transformaciones reales desde las prácticas, las personas involucradas se inmersan, o sea, se parte de la situación problema, el investigador es parte de esa situación y es un proceso muy colaborativo y muy reflexivo y van a inspirar, siempre buscando pues
ir desarrollando un plan, evaluarlo, se diagnostica, se planifica, se ejecuta, se evalúa, se sistematiza y se vuelve, si es necesario, en esa espiral se vuelve a retomar el plan para poder ir resolver. Su fin último es transformar y que esa transformación pueda mantenerse en el tiempo, pueda tener sostenibilidad en el tiempo. Las historias de vida, que es un método muy significativo, muy importante de la sociología, la psicología social, busca desarrollar narrativas detalladas que revelen los significados personales y sociales de las experiencias vividas. Por ejemplo, relatos de superación, mujeres sobrevivientes de violencia doméstica. El contexto, entrevistas narrativas, el investigador recoge y analiza las historias de vida de mujeres que han superado situaciones de violencia doméstica, y este estudio se centra en cómo estas mujeres narran su experiencia y reconstruyen una identidad después del trauma. Entonces, son elementos, las historias de vidas permiten a las comunidades y permiten a poder entender aspectos muy puntuales de la esencia humana, de cómo se logran superar o éxito en determinadas situaciones. La etnometodología estudia cómo las personas crean y mantienen el orden social a través de sus interacciones cotidianas. Es una metodología que busca esa interacción constante entre el ser humano en determinadas organizaciones. O sea, es muy interactivo, es ver cómo las personas interactúan. Un ejemplo es cómo los cajeros y clientes gestionan interacciones de convivencia en una tienda o una entidad bancaria. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Es ver cómo se gestiona la mejor manera de comunicarse, qué implica, cuáles son los aspectos que no lo permiten o que sí permiten, cómo se solucionan. Es una investigación bastante interesante, sobre todo en el área de la administración. La hermenéutica, la hermenéutica es la base de la comprensión, es la ciencia, el arte de comprender, y es interpretar estos fenómenos en su contexto histórico y social, buscando entender esas intenciones y significados detrás de ellos. Busca una interpretación rica y contextualizada de los significados subyacentes de los datos, y un ejemplo pudiera ser, desde ese análisis interpretativo y profundo que se realiza, narrativas etnográficas del hábitos y el saber experiencial en la jubilación, voces y legados de los docentes de la AMEJUT. Esto es una tesis doctoral y es bien interesante, una tesis muy bonita, y tiene que ver del proceso hermenéutico que involucra cómo los docentes jubilados perciben y narran sus experiencias. Al considerar estos elementos contextuales, la investigadora puede obtener una comprensión más profunda y matizada del significado del hábito y el saber experiencial de los jubilados, de la jubilación en estos profesionales. Ahora, bueno, ¿cómo ven con qué enfoque me vinculo? ¿Con qué enfoque va mi propuesta de investigación? Va a depender de esas preguntas iniciales, de esa reflexión que ustedes se hacen con respecto a qué exactamente la epísteme de lo que están investigando. Algunas técnicas que se utilizan en investigación para analizar la información desde la visión introspectiva vivencial, pues tenemos el análisis de contenido, el análisis de discurso y el análisis narrativo. En un próximo video estaremos haciendo algunos ejemplos. Pero bueno, hoy estamos en la parte teórica y aquí por lo menos vamos a ver rápidamente. Esto es tomado del libro de Rojas de Escalona. El análisis de contenido: el material debe ser analizado paso a paso, dividiendo el contenido en unidades de análisis.
Los aspectos surgidos de este proceso se organizan en categorías, las cuales pueden desarrollarse en forma inductiva o deductiva. La validez y confiabilidad se obtienen a través de la triangulación. Cuando dice aquí en el aspecto de que las categorías pueden desarrollarse en forma inductiva o deductiva, es que puedo tener categorías iniciales, categorías previas, que es de manera inductiva, que salen desde mis referentes teóricos y por supuesto las categorías que luego van a emerger de la recolección de los datos. En general, el análisis de contenido se interesa por determinar la frecuencia de las unidades de análisis, cuántas unidades de análisis van apareciendo a lo largo del procesamiento. El análisis del discurso, los niveles de reflexión implícitos en los temas tratados en el tema. Eso es lo que nosotros vemos a través del análisis del discurso. Vemos cómo es la parte descriptiva, si son explicativos, si son evaluativos, cómo es la estructura del discurso en términos de la secuencia de información. Inclusive se analiza el tono del discurso, si es positivo, si es negativo, si es neutro, la intensidad y ponderación expresada en el discurso. En cuanto al análisis narrativo, pues bueno, se reconoce la importancia del nivel de significado de las personas que cuentan y proveen respecto a las experiencias vividas, básicamente desde el punto de vista de la historia de vida. El análisis comparativo constante, bueno, acá es también muy importante porque consiste en elegir un elemento del material empírico, como una entrevista, por ejemplo, y compararlo con todos los demás que puedan ser similares y en algunos casos diferentes, para conseguir elaborar conceptualizaciones sobre las bases y poder hacer contrastaciones. Supongamos que no solamente puede ser una entrevista con una observación, sino que puede ser también en diferentes etapas de investigación. Podemos desarrollar una investigación en inicio, es decir, una investigación de acción, por lo menos inicio, desarrollo y cierre de la investigación. Entonces yo contrasto mi primera entrevista exploratoria con una entrevista después de ejecutadas las acciones. Y los análisis asistidos por ordenador, que bueno, es un método automático para hacer uso de los programas y de ordenadores para orientar el curso del análisis. Procesos por ordenador, que son estos programas, estos software que se utilizan para poder ayudar a orientar y a guiar el curso del análisis, más ellos no interpretan, sino lo que hace es como facilitar un poco el trabajo. Entre las técnicas cualitativas de recolección de información tenemos la entrevista, la observación, el análisis documental, la técnica Delphi, que consiste en la consulta a expertos y en la consulta prolongada, repetitiva a expertos hasta lograr el consenso, los grupos focales, entrevista a grupos menos numerosos, pequeños, y las comunidades online, que ya son para investigaciones mucho más extensas, mucho más largas, y que en esas comunidades online se van incorporando personas que se interesan en el tema. Los instrumentos pues son las transcripciones. Indudablemente que tenemos que hacer muchas transcripciones de las entrevistas, de esas entrevistas que hacemos semiestructuradas, abiertas, enfocadas o exploratorias. Fotografías, documentación, documentos autobiográficos, también tenemos las notas de campo, que son sumamente importantes, observaciones grabadas a través de videos, registros fotográficos, los textos y documentos y materiales multimedia. Aquí, ya para ir cerrando esta sesión de hoy, quisiera compartir rápidamente unas capturas, porque cuando nosotros estamos haciendo este proceso anterior que tiene que ver con los instrumentos, que es la parte de la transcripción, que a veces lo que sentimos que, oye, ¿cómo voy a transcribir yo una entrevista de 30, 40, 50, 60 minutos? Y que ahí es lo que nos pone a pensar, y entonces nos podamos trancar un poquito. Pues ya la tecnología nos brinda una serie de herramientas que nos permiten lograr que esto sea mucho más rápido y mucho más cómodo. Entre tantas que hay, pues yo traigo por acá esta que me parece sumamente sencilla, sumamente fácil,
Por supuesto que tiene su versión paga, pero también tiene una versión gratuita que es bastante solidaria. La página se llama TurboScript. Nosotros podemos iniciar sesión a través de ello, a través de nuestro Google, y le damos comenzar a transcribir gratis. Ella nos va, una vez que ya estamos registrados, pues ella nos abre esta pantalla, y aquí fíjense que por lo menos nos dice que podemos transcribir diariamente 3. Entonces le damos a archivos recientes o transcribir su primer archivo. Podemos cargar el archivo. Una vez que nosotros tenemos que hemos ido y hemos buscado el archivo y lo hemos colocado y lo hemos subido al programa, a la aplicación, tenemos que tener cuidado acá. Bueno, no es que tener cuidado, sino la recomendación es que ella nos presenta 3 modos de transcripción, que es el guepardo, que es más rápido, el delfín, que es equilibrado, y ballena, que es más preciso. Yo recomiendo, bueno, y lo que se recomienda es que sea ballena. Luego le damos transcribir y automáticamente, fíjate aquí como ya nos dice que ya llevo 1 de 3 transcripciones diarias, y ya lo tengo acá. El estado está perfecto. Luego le doy a abrir y me abre inclusive con los minutos. Me dice lo interesante, y por qué es que me gusta tanto porque de una vez me trae los signos de puntuación, los establece, el minuto, y luego yo simplemente le doy en qué programa lo quiero descargar. Por lo general, para trabajar en otras TI es mejor descargarlo en PDF. Pero lo podemos descargar, lo podemos descargar aquí como está acá en Word. Fíjate que aparece con todos los signos. Es en verdad una transcripción bastante buena. Aquí lo podemos ver como nos aparece el PDF. Pero ¿qué sucede? Ok, nosotros podemos hacer esta transcripción, pero ¿qué sucede? Que la mayoría de las veces nosotros hacemos entrevistas y utilizamos nuestro teléfono, o inclusive podemos hacerla vía WhatsApp. Entonces a veces la persona que no tiene el tiempo, y por esto de que hay que respetarle sus limitaciones, entonces le mandamos por vía WhatsApp las preguntas, y comienza entonces a responder primera pregunta, y responde, manda el audio, la segunda pregunta, responde. A veces eso sucede. Entonces, ¿qué sucede cuando nosotros tenemos varios audios, o inclusive en nuestro teléfono, o donde hayamos, en el dispositivo donde hayamos hecho la grabación? Entonces aparece, o aquí les presento otro importante aplicación o programa que se llama Audio Joiner, que al abrirlo aparece 1, 2, 3 apps. Y aquí es sumamente sencillo de utilizar. Aquí agregamos las pistas, le damos simplemente a agregar las pistas, las buscamos en el ordenador, las llevamos, las dejamos allí, y ahí nos van apareciendo. Por lo menos aquí en el ejemplo se ve que son 3 pistas, y él lo que hace es que las 3 nos las une. Una vez que yo ya tengo esas 3, las descargo, ya unidas, las descargo, las tengo en un documento que ya está en un documento MP4, les coloco el nombre y la vuelvo o la paso por TurboScript para que me la transcriba. Entonces, del audio me la transcribe. Entonces, ese proceso, para poder ahorrar también esto de las transcripciones diarias utilizadas. Bueno, espero que esta herramienta pues, les sea útil. O sea, hay muchísimas más. Pero esta, bueno, es la con la que he estado experimentando. Bien, Atrasti, como sabemos, pues bueno, es un software que ayuda uno de los más utilizados a nivel mundial. Nace por allá en Alemania, pero bueno, no vamos a hablar de eso ahorita, pero es bien interesante porque ha venido actualizándose en sus diferentes versiones,
y tiene una versión muy limitada, gratuita, pero que tampoco es muy costoso. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que el Atrasti tiene unos requerimientos técnicos, y es que si nuestro sistema operativo es Windows, debe tener por lo menos 64 bits nuestro computador, de que debe tener una memoria de 4 GB y que por lo mínimo el disco duro tenga 1 GB libre, como mínimo. ¿Cómo lo descargamos? Es sumamente sencillo. Hay muchísimos videos tutoriales en YouTube que nos dicen cómo hacerlo. Sin embargo, bueno, aquí rápidamente nos metemos, colocamos Atrasti. La primera opción que nos aparece es la que le vamos a dar. Luego yo me voy a decir que comience pruebe Atrasti gratuitamente. Si le damos comprar ahora, nos va a aparecer una pestaña donde varias opciones. Les recomiendo que, bueno, hay que meterse por estudiante, porque en estudiante es la más económica. Es la más económica, son $10 por mes. Acá tenemos, una vez que nos hemos registrado, que colocamos nuestro registro, nuestra contraseña, o sea, un proceso normal, ella se descarga, le decimos activar licencia, y colocamos, en este caso, yo Atrasti para Windows, y una vez que ya está en el escritorio, lo abrimos y tenemos que nos sale esto. Cuando es gratuito nos dice la licencia de prueba caducará en 5 días. Entonces adquiere una nueva licencia de uso. O sea, si lo vamos a descargar gratuitamente, tiene que ser cuando dispongamos del tiempo de los 5 días para hacer análisis. Una vez que estemos adentro, le damos crear proyecto, y bueno, ya lo demás él nos va prácticamente nos va orientando en todo lo que debemos hacer. Pero eso, bueno, en otro video lo estaremos abordando mejor. También hay otro que es muy básico también, pero es sencillo, es el QDA Miner Lite. Se va a través de esta dirección, ProVelix Reset, y es bien interesante también. Se hace el mismo registro. Una vez que se tiene ya en el escritorio, simplemente lo abrimos, le decimos versión gratuita. Una vez que esté descargado, crear un nuevo proyecto, creamos el proyecto, pasamos de nuestro ordenador, buscamos un documento, le vamos dando OK para poderlo importar, y ya comienza ahí bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, estos son los enlaces de referencia para transcribir las entrevistas, para unir audios, para convertir audios, para analizar datos que les dejo por acá. No sin antes despedirme, pues agradecerles y también decirles que, bueno, en el aula virtual estaremos colocando algunas cosas que hay que desarrollar como parte, pues, del proceso evaluativo del curso. Un abrazo, y no sin antes, pues, a quienes inconformes se atreven a pensar para actuar en la búsqueda por comprender y construir conocimientos. Un gran abrazo a todos.